Somos Factor TV, un canal que te acercará a Dios. Cuando uno mira Génesis capítulo 1, hay todo un reordenamiento, porque lo que se percibe en el verso 1 es que hay un principio dentro de los principios del Dios o de Elohim, donde Él crea los cielos y la tierra. Literalmente la Biblia habla de 7 cielos. No tendría que ser específicamente este cielo, sino cuando Dios crea todos los cielos. Entonces, en ese principio o en esos principios de Elohim, que Él crea los cielos y después los cría porque le da continuidad, hay una uniformidad de todo. Tengo la idea que si el clima existía era perfecto. Tengo la idea que si el agua existía era totalmente pura. Tengo la idea de que las cosas que existían en ese momento, que tenían que ser parte de algo, porque los ángeles no respiran como nosotros, entonces tenía que haber sido otra realidad. Dentro de esa perfección aparece un verso 2 donde hay un desorden, hay una disfuncionabilidad dentro de la creación, y aquí es donde los teólogos y los eruditos dicen que es lo que Jesús menciona en el Nuevo Testamento cuando dice: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. La idea es que aquí hubo una hecatombe, pero cuando uno lee la Biblia, esta hecatombe, este desastre, este cataclismo, esta erupción de volcanes, este tsunami en el mar que barrió con todo, este desastre atmosférico y aún toda un desastre terráqueo, aparentemente solo está allí y punto, no pasa más nada. De ahí viene todo un reordenamiento en la creación o la recreación de Dios. Y en esa recreación Dios separa la luz de las tinieblas. A esos seres que alumbraban se le llamaban Ormalá, que eran seres espirituales que tenían brillo propio. Y hay un reordenamiento donde las aguas se separan, existe expansión. El agua de arriba se le llama de una manera, el agua de abajo se le llama de otra manera. Y en ese reordenamiento, cuando uno lee las escrituras, Dios tomó el control absolutamente de todo. Si el ser que había desordenado la tierra en el verso 2 existía en ese momento en el planeta Tierra, lo que la Biblia enseña es que ese ser perdió todo el control de lo que había desordenado, porque no aparece él oponiéndose a la obra regeneradora del Dios eterno. Es como si Dios llega y donde hay desorden ordena, y donde hay tinieblas pone luz, y donde hay desgracia ahora trae un orden divino. Y entonces hace una primera pareja, que es la pareja que es creada cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 1 verso 26: volvamos a hacer a los hombres. Y ese volvamos a hacer a los hombres tiene que ver con que aparentemente ya había habido o existido otra creación en la tierra. Escucha esto porque es interesante. Quiero llegar a algo. Esa pareja que es creada en ese momento no puede ser Adán y Eva, porque Adán aparece en el capítulo 2, allá por el verso 4 de Génesis, y aparece solo, no aparece con mujer. Adán tienen que ponerlo en un sueño profundo. Lo que hemos hablado tantas veces, no es tripartito, es tricótomo. Es decir, él tenía las esencias de Adán, pero dentro de las esencias de Adán existían las esencias de Eva. Y ahí hay una segunda creación que es puesta fuera de esta otra creación. Y esta creación es colocada en el jardín de Dios.
que se le den de Dios. Escucha esto. Hasta aquí hay un orden divino. Hay un huerto que es perfecto, que tiene 2 ríos que tienen 4 brazos, que produce oro del mayor quilataje del planeta, oro de Ofir. Hasta aquí la vegetación es perfecta. Hasta aquí el clima es perfecto. Hasta aquí. Pero ocurre algo, y es que en medio de esto que está pasando, usted encuentra en la escritura que hay una serpiente que se introduce dentro del huerto, y curiosamente a la serpiente no le interesa susurrarle a la otra pareja que está fuera del huerto. Solo le habla a la pareja que está dentro del huerto. Y eso me parece a mí demasiado con demasiado. Porque usted no encuentra, cuando usted mira en la Biblia a Caín saliendo de la presencia de sus padres y camina y llega a otra ciudad donde hay miles de personas, hay civilizaciones, hay creaciones, hay lugares, hay viviendas, hay hijos, hay reproducción. Parece que a esa creación fue a la que le dieron el orden o la orden de multiplicarse y llenar la tierra. Pero es extraño, a la serpiente no le interesa susurrarle a esa creación. La serpiente tiene un interés muy grande de susurrarle a la creación que está dentro del huerto, porque la creación que está dentro del huerto es como la creación con la cual Dios iba a hacer negocios que tenían que ver tanto con ellos que estaban adentro como con los que estaban afuera del huerto del Edén. Empecé a escribir algo sobre el susurro de la serpiente y me llamó mucho la atención. Voy a tratar de enseñar un día de estos. Laura, la esposa del pastor Daniel, va a tener una palabra aquí y yo voy a estar en primera fila escuchándola. Y tenemos de invitado a un pastor también de Alajuela. Él va a venir, el pastor de Monte de Sión va a venir un día para compartir una palabra. Y aquí van a empezar a pasar muchísimas cosas más de las que están pasando. En el culto pasado, una mujer de cáncer gástrico fue sana. Qué cosa curiosa. Dice que mientras usted hablaba, pastor Marco, y contaba el testimonio de la leucemia, cómo desaparece y todo, dice que ella se dio cuenta que ese era el día de su milagro. Y toda una situación de cáncer gástrico que pienso en mi ignorancia, que si una úlcera duele, un cáncer gástrico debe de ser una cosa agonizante, una cosa terrible. Entonces, aquí tengo el testimonio de ella. Me lo mandó desde Colombia. Fue sana por el poder de Dios. Amén. Pero me llama mucho la atención esto, porque los problemas del huerto nunca fueron entre Adán y Eva. Parece que no peleaban, parece que no discutían. Los tipos se llevaban bien. El problema del huerto, es más, ni siquiera se registra que hubiera habido algún altercado entre ellos dos. El problema ocurre en que Dios tuvo que descender. ¿Ves qué cosa tremenda? Porque la Biblia dice en el capítulo 3, en el verso 9, dice que Adán le dice a Dios: oí tu voz en el huerto. Porque Dios le pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? Y entonces Adán responde: oí tu voz en el huerto y sentí miedo. La Reina Valera dice que estaba desnudo. Las versiones antiguas no dicen que estaba desnudo. La versión antigua dicen: sentí miedo porque había perdido tu presencia. Si esto es mucho más profundo que una ropa.
Esto es mucho más profundo que unas hojas de higuera. Esto es mucho más profundo que eso. Y entonces el problema es que cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo en la tierra, parece que Adán y Eva no están escandalizados. Ellos se escandalizan cuando oyen la voz de Dios en el huerto, porque ellos saben que acaban de hacer negocios con una simiente que es la simiente equivocada. Y hicieron negocios por escuchar el susurro de la serpiente. Ahora pregunto yo, y permítame usar el cerebro, ¿por qué la serpiente tiene un interés muy grande de entrar a ese huerto y de hablarle cosas a esa generación? ¿Y por qué no le habla a la otra generación? Si usted recuerda la Biblia, a ambas creaciones Dios les habló. A una le dijo: sojuzguen, reinen, gobiernen, y los bendijo. A la otra le dijo: ustedes estarán aquí para que cuiden el huerto. He puesto 2 árboles, pueden comer lo que quieran, pero de esos árboles no comerán, porque el día que coman, de cierto, morirán. Parece que la orden de la otra creación era más poderosa, pero curiosamente esta creación está dentro de un huerto, la otra está en el planeta entero. Empecé a escribir. Yo soy bueno escribiendo. Solo yo me entiendo la letra, pero soy bueno escribiendo, hermano. Parece como que yo estudié medicina, porque los médicos, bueno, Jimena escribe bonito, gloria a Dios. Dejemos a Jimena ahí de lado. Me llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces me detuve por un instante y empecé a pensar. ¿Por qué hay tanto odio contra el profeta Elías? Si usted recuerda, Jezabel, según la Biblia, era una pitonisa. Una pitonisa es una serpiente. Escucha eso. Me llama mucho la atención, porque nosotros hemos llegado a la conclusión que el problema de David empieza cuando Dios lo unge. No. El problema de David ni siquiera empezó cuando Dios le dio una palabra. El problema de David comenzó cuando le cortó la cabeza al gigante, porque ese gigante representaba un gobierno, un poder. Entonces permítame abrir un paréntesis. Yo creo que nosotros dejamos la historia de Génesis como si la historia concluyó ahí. Pero cuando yo camino por este planeta, me parece que la serpiente sigue susurrando. Yo pregunto, profeta Jorge, ¿tú crees que Dios te entregó a Atenas completo? ¿Tú crees que tu ministerio llega mucho más allá de este país? ¿Por qué tanto ataque? ¿Por qué? ¿Por qué tanto ataque? Ese es un hombre bueno. Y no porque venga aquí. No. Ese es un hombre con un corazón puro. Sin embargo, si usted escuchara lo que alguna gente opina de él, opinan cosas que son totalmente falsas. ¿Por qué? Porque hay una creación que todavía sigue escuchando el susurro de la serpiente. Así de sencillo. Mire, yo estaba orando esta madrugada. Esta señora preciosa que está ahí con su hija, que yo soy malísimo para aprender nombres. Usted es una mujer de Dios. Y yo supe por el Espíritu hace muchos días, desde que la vi por primera vez, que usted es una intercesora nata. Pero ¿por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué una cosa? ¿Por qué la otra? ¿Por qué los hombres que tienen promesas tienen tantas luchas con sus hijos? ¿Por qué la gente del ministerio tiene tanta lucha con sus hijas? Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó?
Usted dice, pero si esta mujer es de Dios, ¿por qué la hija es como si fuera atea? El hijo es como si fuera ateo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que hay un susurro de la serpiente sobre aquellos hombres y aquellas mujeres predestinadas. Yo estoy convencido que estoy en medio de una reunión de Davíes. Yo estoy convencido. Seguramente a usted le ha pasado, seguramente a mí me ha pasado, que dentro de una familia al que más Dios usa es a usted. Pero es como si el papá o la mamá tuvieran hijos preferidos y dentro de esos hijos preferidos usted no aparece. Y entonces usted se pregunta, pero es que mi mamá me odia. No, lo que pasa es que es como una guerra espiritual. ¿A cuántos de ustedes le han pasado cosas que usted dice, yo no me merezco que me pase esto? A mí tampoco. Usted tiene una guerra ahí intestinal que el Dios del cielo va a poner su mano en esta mañana. Y el Dios del cielo va a traer sanidad y va a traer gloria y va a traer poder y va a traer su grandeza en el nombre de Jesús. Pero es toda una situación. Y entendí algo, porque le pregunté a Dios y Dios me hizo entender un paralelo, o hice un paralelismo entre textos. Nosotros normalmente en la cultura que tenemos, yo le preguntaba al Señor, ¿cómo podría entender yo la palabra circuncisión? Normalmente los niños en algunas clínicas los circuncidan cuando nacen, pero en su mayoría no se vive esa experiencia de la circuncisión. Cuando uno lee la Biblia, hay momentos de circuncisión en la Biblia que dice que era tanto el dolor que los hombres habían perdido la fuerza para la batalla. Entonces yo le empecé a preguntar a Dios, ¿cómo puedo yo entender la palabra circuncisión? Y entonces me llevó a un texto. Me acordé de Senia, porque estaba orando por ella en estos días atrás, por toda una situación ahí que se quiere venir de enfermedad. Y empecé a orar por ustedes. Y el Espíritu Santo empezó a hablar. Las aflicciones que han venido sobre ellos son parte de la circuncisión del Espíritu. La circuncisión, el dolor, el que usted se sienta traicionado, el que usted se sienta ofendido, el que se sienta difamado, el que usted habla en lenguas pero al llegar a la casa parece como que se levantó todo, el que usted adora aquí pero en otro lado usted le gustaría venir con su esposa, venir con su esposo, venir con la familia. De pronto usted se detiene y usted dice, hay madrugadas enteras que me cuesta dormir, hay noches enteras donde no sé qué hacer y no logro encajar en todo esto. Entonces le pregunté a Dios, ¿cómo se entiende esto? Y me llevó al libro de Josué. Aquí comienzo a predicar. Esa era como una introduccióncita chiquita. Y me llevó al libro de Josué. Y Josué me sacudió Josué. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque dice que Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los israelitas de Israel en el collado de Aralot. Y esto me parece extraordinario, porque la única forma de poder heredar la tierra que fluía leche y miel era que tenían que ser circuncidados. Y entonces yo le pregunté a Dios, y escucha esto, si yo soy hombre de Dios, anote esta fecha porque usted la va a recordar toda su vida, hasta el día que se lo lleve el Señor, y espero que nos vayamos juntos, hermano. Pero dice el verso 9, y el Señor dijo a Josué, y el Señor le dice esta mañana a Ministerios Unidos Global, hoy he quitado de vosotros el oprobio y la vergüenza de Egipto, por lo cual desde este día en adelante yo los bendeciré a ustedes. La crisis, wow. Ese Daniel que salió esta mañana me dejó loco.
Ese es el muchacho que, no que yo quiero ver, porque yo no soy nadie, pero ese es el muchacho que el Padre escogió. Ese es el hombre que ha llorado, ese es el hombre que lo han traicionado, ese es el hombre que algunas veces levantó las manos y dijo: se acabó, no hay más ministerio, se arruinó todo, ya no hay salida. Ese es el hombre que sintió que perdió la unción, que perdió el fuego, que perdió la gloria. Pero sucede que los cuchillos afilados han estado quitando, aleluya. Los cuchillos afilados han estado cortando, han quitado asperezas. A mí no me puede decir nadie en este lugar que usted es el mismo de antes. La vida suya ha tomado un nuevo rumbo, la vida suya ha tomado un nuevo lugar. Y el Espíritu Santo dice, igual que el pueblo de Israel, dice el verso 12: y el maná cesó. El maná representa la bendición diaria. El maná representa que no me alcanza para echar el tanque completo del combustible y tengo que echar tanto. El maná representa que tapo un hoyo y se abren 20. El maná representa que yo levanto mis manos pero mi familia no lo hace. El maná representa que oro por los enfermos y se sanan pero yo mismo estoy enfermo. El maná representa la bendición diaria. El maná representa la bendición que sencillamente se acaba. Pero dice el verso 12: y al día siguiente comenzaron a comer del fruto de la tierra y nunca más tuvieron maná, sino que comieron del fruto de la tierra que el Señor les dio por heredad. Si yo soy hombre de Dios, hoy termina el maná a nivel mundial. Hoy termina el maná en los ministerios. Hoy termina el maná en la familia. Y el susurro de la serpiente tendrá problemas, porque una vez más Dios vuelve a ordenar lo que está desordenado. Una vez más Dios separa la luz de las tinieblas. Una vez más Dios separa lo que no tiene capacidad. Y una vez más Dios le dice a la simiente del huerto: guarden lo que tiene, guarden lo que tiene, porque los he puesto en este día para gobernar, para sojuzgar, para ministrar naciones. ¿Cuántas veces has deseado, Pastor Marcos, que Dios te use con poder? A partir, ya comenzó en el culto pasado, pero a partir de ahora mirarás la mano del Dios eterno. Las señales y las sanidades y los prodigios te van a seguir. Vas a empezar a hablar porque Dios te dio el poder creativo. Vas a empezar a hablar y la gente empezará a sanarse. Vas a notar un avance en el ministerio tuyo, Pastor Jorge. Vas a mirar un avance en la vida tuya, mi hermana Ana, los hermanos que están aquí, que son varios. Vas a empezar a notar un avance extraño pero tremendo. La misma Laura va a empezar a ver cosas sobrenaturales, extrañas, que Laura va a decir: pero ¿qué es lo que está pasando? Porque parece que la serpiente siempre susurra para tratar de dañar a la generación que Dios levantó para ver lo que nadie ve. Lo único que la gente veía en Goliat era alguien que quería atropellar a un ejército. David no vio eso. David vio a un incircunciso que no tenía pacto. David miró un hombre que desafiaba los escuadrones del Dios vivo. Le estoy hablando a usted, jovencito. Le estoy hablando a usted, jovencita. Le estoy hablando a usted que ya no aguanta más, que se acuesta por las noches y dice: me parece que Dios está en algún lugar pero no aquí. Le estoy hablando a usted que levanta las manos y a veces lo único que hace es llorar y no tiene respuesta. Le bendito sea Dios. Y bienaventurada la simiente que el Señor circuncida. Bienaventurada la simiente que Dios no nos permite ser orgullosos ni creídos, porque Dios nos arranca la inmundicia. Bienaventurada la simiente que en los próximos días van a empezar a ver milagros a nivel mundial que nunca habían visto. Bienaventurada la simiente
porque Dios le quitó las cosas que se habían pegado en el camino, los parásitos, las cosas malas, las cosas que heredamos, las cosas que nos endosaron, las cosas que nos facturaron sin que lo pidiéramos. Y lo vas a ver. Y lo vas a ver. Y lo vas a ver. A veces como papá no entendemos. Y a veces las personas dicen, pero ¿por qué si tengo un ministerio como el que tengo? ¿Por qué me nace un hijo? ¿Por qué me nace una hija con algunos problemitas? Lo que no entendimos es que esa es parte de la circuncisión. Esa es parte del formar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Eso es parte de lo que Dios está haciendo. Eso es parte del despertar. Eso es parte de lo que está ocurriendo. Eso es parte. Escúcheme, hombres en cada rincón de la tierra. Escúcheme, mujeres en cada rincón del planeta. Escúcheme, los que están al otro lado del mundo. Escúcheme, los que están en Europa, en el nombre poderoso de Jesús. Levante su manita si puede. No sé si usted ha notado. Un hombre se pone a tomar alcohol, pelea en una cantina. Curiosamente vuelve a la cantina donde peleó. No tiene problemas con eso. Pero la gente que es herida en una iglesia no regresa más nunca a esa iglesia. ¿Por qué? Porque las heridas del susurro de la serpiente son 10 veces más grandes que cualquier cosa de afuera. Mire, hermano, esto es mucho más serio de lo que la gente piensa. Yo conozco hijos. Yo le puedo decir a usted con todo el corazón y con mucho respeto a la memoria de él, yo no tuve el mejor papá del mundo. Yo lo que tuve fue la mejor mamá del mundo. Pero yo tuve un papá que un día enojado sacó una arma y me iba a pegar un tiro, hermano. Y yo le puedo decir que yo soy el ser más orgulloso de la tierra del papá que tuve. Yo lloré el día que ese hombre murió porque sentí que parte de mi vida se había acabado. Porque parece que ese tipo de heridas se pueden superar. Pero yo conozco personas que los han maldecido en una iglesia y son marcados para siempre. Porque lo que sale del susurro de una serpiente destruye, aniquila y trae muerte y destrucción. Por eso hay familias, que les cuesta tanto levantarse. Por eso hay hombres y mujeres que les cuesta tanto avanzar en la vida.